Les damos la bienvenida a este espacio pensado para conversar sobre cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas en facetas que hoy nunca nos hubiésemos imaginado. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Tecnologías que Transforman. Bienvenidos. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su impacto en la sociedad. Uno de los campos que más podríamos decir que tiene aplicabilidad a la tecnología hoy en día es la medicina para salvar vidas, la medicina para darle mayor calidad de vida a una persona con una enfermedad terminal, la medicina para agilizar la entrega de medicamentos en X o Y lugar del mundo que están apartados de las grandes urbes, la medicina como una dupla con la tecnología que pues se ve hoy en día inseparable. Hoy estamos con Mauricio Alzate Montoya, él es coordinador de innovación de la Facultad de Medicina y coordinador de la maestría de TIC en salud de la Universidad CES. Profesor Alzate, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y al ITM por abrirnos este espacio para conversar sobre estos temas tan interesantes. Bueno, tecnología uno podría entenderla como esa gran ayuda o esa gran facilitadora para que la medicina llegue a lugares apartados y para que la medicina sea efectiva en X o Y campo. ¿Cómo podríamos entender ese matrimonio tecnología-medicina? La tecnología a lo largo de los años y la evolución de lo que ha pasado con ella nos ha llevado a que ha impactado en diferentes aspectos. Primero, hacer tratamientos menos dolorosos, tratamientos más efectivos. Nos han llevado también a ver cómo los pacientes pudieran llegar de la mano de una manera mucho más eficiente a aquellos abordajes médicos para poder, hacer mucho más fácil ese transitar desde su enfermedad hasta una recuperación. Entonces ese matrimonio lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando salieron los primeros dispositivos que conocemos el día de hoy, el mismo estetoscopio, los mismos dispositivos que han ido ayudando en ese tratamiento, pero que hoy en día vemos una evolución mucho más marcada, alineado a todo lo que ha sido la cuarta revolución industrial. Entonces creo que eso es un aprovechamiento enorme y que también la tecnología nos ha llevado de la mano de toda esta evolución a que todas las personas en el mundo puedan acceder a todas estas ayudas que nos brinda la salud para cualquier tipo de síntoma, patología, enfermedad. Precisamente en ese sentido, profe, ¿cuáles son los campos? ¿Cuáles son? Pues uno podría pensar medicina estética, uno podría pensar tratamientos oncológicos o no sé, tratamientos para los niños. ¿Cuáles son esos campos que más se han valido de la tecnología para poder llevar a cabo sus prácticas que sean efectivas? La tecnología como tal, apoya cualquier área de la salud. Puede estar en el diagnóstico de la enfermedad, puede estar en el tratamiento de la misma, o puede estar también en los aspectos de promoción y prevención, que es algo que en el mundo está, siendo de manera amplia abordada. No digamos que hay un área específica que es la más importante, pero hay muchas áreas que, son predominantes como tal. Entonces, podemos hablar como, por ejemplo, en la diabetes hay demasiada tecnología aplicada en cómo llegar a un mejor tratamiento, cómo acompañar o empoderar estos pacientes para que tengan menos comorbilidades y menos complicaciones a lo largo de su enfermedad. O como también tenemos visto desde el área del tema de enfermedades cardiovasculares, cómo acompañar a estos pacientes con hipertensión arterial u otras, que les ha ayudado también a transitar de una manera mucho más
eficiente esas patologías que son, llamémoslo, que se llaman enfermedades crónicas, ¿cierto? Creo que hay muchas áreas particularmente donde se han apoyado. Tú lo mencionas, la cirugía estética también. O sea, hay mucha tecnología allí por medio. Después de las guerras mundiales, esto fue un boom para restablecer la apariencia de las personas que perdían alguno de sus miembros en batalla, o de alguna manera para darle dignidad a esas personas que habían quedado pues mutiladas. Esos son campos muy importantes y que, digámoslo, han sido muy, digámoslo, han ayudado en esos conflictos, ¿cierto? Particular, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros el día de hoy tenemos cómo ayudamos desde la cirugía plástica a pacientes con quemaduras, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando un paciente sufre quemaduras de primero, segundo grado, etcétera, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo a través de la tecnología podemos hacer una atención mucho más eficiente en donde pueda entrar un equipo multidisciplinario a resolver y a poder hacer un acompañamiento más integral? Y para eso ha sido la tecnología. Entonces, la cirugía plástica y muchas otras áreas, digámoslo, se han visto beneficiadas de este ejercicio. ¿Qué ejemplos podríamos tener hoy de la tecnología al servicio de la medicina? Me explico. Bueno, en pandemia me imagino que esto cobró una importancia capital porque pues ya el contacto físico se redujo y había que tener de alguna manera unos distanciamientos, un protocolo y demás. Entonces la tecnología pues juega un papel primordial. ¿Cómo entender esos ejemplos que se dan en el mundo de envío de suministros de medicina o de telemedicina? Sí, yo creo que pandemia nos enseñó muchas cosas. Pandemia yo creo que fue algo, digamos, lo que todos ya afrontamos en el mundo, digámoslo, no de la manera como, digámoslo, no esperada, pero creo que la tecnología jugó un papel importante y es en el campo de la telesalud y la telemedicina. Creo que fue el campo en donde, para poder abordar y resolver muchas de las situaciones que estábamos viviendo, este tipo de tecnología nos llevó, digámoslo, nos hizo más llevadero muchas de las cosas que podíamos estar pasando. La telesalud y la telemedicina en muchos frentes. Entonces, desde la misma atención como tal que tenemos de nuestro médico general, pero podemos ir a temas mucho más especializados, como la telemedicina desde el campo de vista de la pediatría, nos permitió entonces que los pediatras estuvieran de primera mano atendiendo esta población infantil, ¿cierto? O cómo desde la telemedicina podíamos hacer atención a zonas apartadas en donde por temas de disponibilidad de profesionales no era posible tener acceso a un cardiólogo, a un internista, entre otros, y pudieran acceder a ese tipo de especialistas. Una cesárea, por ejemplo, en una región apartada de África, practicada a través de Zoom o de Meet o de Teams, no sé. Digámoslo, hay particularidades con la telemedicina en ese punto, y no de esa manera específica, pero sí hay una modalidad que nos permitió, digámoslo, tener el apoyo al otro lado. Eso se llama se llama teleexperticia, ¿cierto? Okay. En donde un médico general de pronto en un lugar apartado, en una clínica, en una urgencia, pudiera comunicarse de una manera virtual, como puede ser un Zoom, una plataforma de estas, y hacerle consulta a otro experto, ¿cierto? Lo que podemos llamar teleconsulta. Entonces tener ese asesoramiento como para poder hacer un abordaje a ese paciente. Entonces creo que es ese punto como particular. También hemos tenido temas muy avanzados, disruptivos en el mundo, como fue el tema de la telecirugía, que en su momento ha sido el tema de Da Vinci, que en este momento, digámoslo, pues está todavía en algunos aspectos, digámoslo, reevaluándose ese tipo de tecnología por el costo que ha tenido. Da Vinci, aclaremos, profe, es una máquina. Es una máquina robotizada en la cual un cirujano en otra parte del mundo puede estar manipulándola y haciendo la cirugía en el otro lado. En simultáneo. En simultáneo, exactamente.
Ese es como un punto. Pero hay un tema importante que, digámoslo, es un tema que está hoy naciendo y es el tema de cómo la tecnología permite monitorear los pacientes. Que eso es un tema que es muy importante que todos lo conozcan, que ahí es donde tenemos el día de hoy un grandes retos. O sea, cómo el médico puede estar monitoreando sus pacientes. Los órganos, las funciones, poder estar monitoreando presión arterial, funciones particulares del cuerpo. Y prevenir. Y prevenir como tal, prevenir algunos síntomas, prevenir algunas consecuencias o comorbilidades que puedan estar allí presentes. Entonces, esa tecnología también permite hacer ese monitoreo en tiempo real. O sea, que el médico sepa qué hacer. Y si hay un síntoma perfecto, digámoslo, remitir, llamar un servicio de urgencias o tener un abordaje mucho más temprano. ¿En qué países, profe, uno podría entender? Pues a veces uno creería que el primer mundo tiene la exclusividad de estos avances o la manera mucho más experta de entender estos avances de la sinergia tecnología-medicina, pero ¿en qué países o en qué regiones del mundo se dan avances importantes para la humanidad en este sentido? No podemos desconocer que los primeros países que están en este tema son Estados Unidos, obviamente. Alemania tiene grandes desarrollos en este tema de tecnologías en salud. Pero también es importante reconocer que Israel ha tenido unos avances demasiado importantes también frente a estos campos. Y tenemos que reconocer que también Japón y otros han incursionado con unas tecnologías que obviamente nosotros estamos todavía aprendiendo o incorporándolas dentro de nuestro sistema. Sabemos que esas tecnologías hay veces son muy costosas y también hay que entrar en un tema de reevaluar, ¿cierto? Esos costos, cómo los enmarcaríamos dentro de nuestro sistema de salud. Igualmente en países donde han experimentado episodios tristes, porque como dicen por ahí, como los mejores hospitales nacieron en tiempos de guerra. Entonces también podríamos pensar que en países que han experimentado una historia triste, dolorosa, de guerra, de enfrentamientos, de muerte, de sangre, también hay avances en ese sentido. No solamente en como tal la intervención inmediata de urgencias a personas que han estado inmersas en el conflicto, sino también en avances ya un poquito más expertos en tecnología y demás. Sí, hay un tema que mencionas que es muy, digámoslo, cuando ocurren este tipo de situaciones sociales o de situaciones de guerra, etcétera, pues obviamente el médico se enfrenta a ciertas particularidades que de pronto no hay una preparación, una tecnología disponible para eso. Entonces de pronto le toca, para poder resolver, entrar con unos, digámoslo, de una manera rápida, tratar de incorporar y con lo que tenga a la mano resolver. Y de ahí hemos tenido grandes evoluciones y algunas tecnologías muy disruptivas frente a ese aspecto. Profe, ¿qué tan creativos somos los colombianos en ese sentido? Hemos visto que en Colombia se han hecho ventiladores, ahorita en la pandemia, se han hecho una cantidad de artilugios y aparatos que han facilitado de alguna manera afrontar estos tiempos tan adversos con la pandemia. Pero somos realmente un país innovador, un país que piensa más allá, un país que entiende los tiempos en los que vive y se va adelantando a su época para crear nuevas cosas, pues que finalmente eso es lo que hace avanzar a la humanidad, crear nuevas cosas. Sí, Colombia tiene, digámoslo, nuestra cultura nos ha llevado también a entender nuestra realidad y entonces entendimiento de la realidad tratar de resolver con lo que tenemos, con lo que sabemos, pero también buscar cómo el mundo ha hecho ya algunos ejercicios y podemos nosotros aprender e incorporar bajo nuestra dinámica en la prestación del servicio. Tenemos demasiadas, digámoslo, particularidades como país y hay un tema muy importante. Dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha incorporado diferentes actores que han dinamizado esa creatividad. Entonces podemos hablar que el mismo Ministerio de Ciencia, las mismas universidades participan ahí con todos sus grupos de investigación
¿cierto? Son clave, la academia es clave. La academia es clave, el Estado es clave, y digamos lo que Medellín tiene unas particularidades interesantes que enmarcan dentro de nuestro ecosistema de innovación de ciudad, que como todos estos actores proponen nuevas soluciones, proponen nuevos desarrollos. Hacías el tema del ventilador mecánico, uh-huh. Y eso es una alianza estratégica entre todos esos actores. Entonces, cómo se alinea la industria, se hace una alineación de la academia, del mismo Estado, para poder resolver, ¿cierto? Dentro del marco de ese ventilador o esa estrategia, se llama Inspiramed, estuvo esa tecnología de por medio, pero también como, por ejemplo, una alianza, en particular como otro ejemplo, una alianza entre la Universidad CES, la Universidad de AFID, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Universidad de Stanford, se desarrolla un videolaringoscopio para la intubación de estos pacientes, y la articulación con empresas financian, se fabrican y se donan a los hospitales de Antioquia y otros departamentos este tipo de dispositivo. Entonces, creo que sí hay mucha creatividad. Tenemos los médicos son personas que las necesidades las ven todo el día, ¿cierto? Pero también tienen esa intención de resolver. Si yo me enfrento a esta necesidad, ¿cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo proponer un nuevo dispositivo? ¿Cómo puedo proponer una tecnología de la información que me resuelva también? Entonces, un capital humano enorme como país tenemos para proponer y salir, digámoslo, y estar a la vanguardia de otros países. Profe, en Estados Unidos la FDA ha sido duramente cuestionada también, digamos, por esa relación tan cercana con algunos centros médicos o algunos desarrolladores de inventos y algunos políticos, digámoslo así, como esa triada, algunos políticos donde se han aprobado artilugios, donde se han aprobado aparatos, donde se han aprobado intervenciones que no han sido debidamente probadas y debidamente verificadas que tengan pues, efectividad en la población. ¿Cómo entender también esos validadores que hoy tenemos y que vemos como son los grandes validadores a nivel mundial de los inventos o de las intervenciones o de lo que sea, y que son tan cuestionados? Entonces no estamos seguros de lo que aprueben en su momento. Yo creo que Colombia tiene también un organismo que está enmarcado dentro de esa regulación, y yo creo que el papel del Ministerio de Salud y el papel del INVIMA, que es digámoslo, ese órgano rector, uh-huh, en la aprobación de estas tecnologías para la salud, nos permiten hacer como todos esos filtros. Pero, digámoslo, ese rector o ese papel que tienen ellos nos permiten también dinamizar o entender el papel de las universidades, de los centros de desarrollo tecnológico, de cómo llevar estas tecnologías en los diferentes pasos y, digámoslo, esa rigurosidad científica para poder aprobar y aplicar y usar esa tecnología como tal en la población. Entonces yo creo que ese ejercicio de unión con actores, ese ejercicio de ser rigurosos en esos estudios, nos van a disminuir ese tipo de conflictos que se puedan presentar, digámoslo, de intereses políticos y otras cosas, pero esa rigurosidad nos la da la academia, el componente científico, los diferentes centros como tal. En América Latina, profe, ¿cómo podríamos entender esa ayuda entre nosotros, los latinoamericanos? Pues, ¿quiénes podrían llevar la vanguardia en cuanto a universidades, en cuanto a gobiernos, en cuanto a desarrolladores de nuevos inventos más próximos a nosotros? Lo digo Latinoamérica porque es como el referente para compararnos en cuanto a desarrollos tecnológicos en medicina. Yo creo que en América Latina no podemos desconocer lo que ha hecho México, no podemos desconocer lo que también ha hecho Brasil, ¿cierto? Son como, digámoslo, pares para nosotros frente a este aspecto. Chile también ha hecho algunos avances importantes. Entonces creo que bajo esos aspectos creo que pueden ser países comparables bajo lo que pudiéramos como país también hemos desarrollado en temas de tecnología ampliamente dicha. Profesor, muchas gracias.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y no, estaremos siempre atentos y encantados de participar con ustedes en estos espacios. Hoy nos acompañó Mauricio Alzate Montoya, coordinador de innovación de la Facultad de Medicina y coordinador de la maestría en TIC en Salud de la Universidad CES. A ustedes gracias por escucharnos. Sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural ITM, también en Instagram como ITM Cultura Biblo.